A lo largo de la historia, muchas voces han saltado a la palestra enseñando que los Estados Unidos de Norteamérica no encajan como nación en ningún lugar de la Biblia. Y otros autores han llegado al colmo de decir abiertamente que la gran nación estadounidense es la segunda bestia de Apocalipsis capítulo 13 que sube de la tierra. ¡Qué barbaridad! Esto no es sino el agudo síndrome del desconocimiento de aquellos que atrevidamente han osado tomar el vehículo de la lógica humana para con ella tratar de interpretar la santa palabra a su modo y a su conveniencia. En relación a lo que dice la Escritura en ese punto delicado de la profecía bíblica tocante a los tiempos del fin, mis amigos. Por este motivo, durante este estudio, vamos a abordar con el más grande respeto lo que la Biblia dice sobre esta gran nación y sus verdaderos orígenes. Que usted se quedará sorprendido. El Señor ha puesto en mi corazón el vivo deseo de hablar de manera abierta de aquello que por mucho tiempo ha estado registrado en las sagradas páginas de la Santa Biblia. El maravilloso libro de Dios respecto a lo que Dios haría a través del tiempo como parte de la promesa hecha a un hombre en particular. Y este hombre es el patriarca Abraham, a quien Dios había llamado de aquella recóndita región de la antigua Mesopotamia, donde existía una ciudad de nombre Ur, allá en Caldea. Además, Dios le prometió que de su simiente formaría un pueblo que alabe su nombre, que es la maravillosa nación de Israel actualmente, y que asimismo sería heredero del mundo, ya que reyes y naciones poderosas saldrían de él. Sin embargo, Abraham no se dispuso a obedecer el mandato de aquella voz de manera inmediata. El tiempo tuvo que transcurrir para que eso ocurra. Lo cierto es que aquella dulce y suave voz quedó firmemente grabada en su corazón y mente, de modo que no había en todo su ser ningún lugar para dudar en relación a la persona de Dios, quien le había dado tal orden. La Santa Biblia habla de dos naciones que nacerán y ascenderán rápidamente a la palestra mundial, mas no menciona a estas dos naciones con sus nombres actuales, mis amigos. El Espíritu Santo, quien es el autor de la palabra, la Biblia, tuvo muy en claro el panorama de lo que sucedería a través de la línea del tiempo. Él habló simplemente de reyes y poderosas naciones que saldrían de los descendientes del patriarca Abraham, porque él se encargaría de que estas naciones adquirieran los nombres y símbolos que Dios les dé en su tiempo. Quisiera poner una ilustración en base a todo esto para aclarar el panorama de lo que quiero enseñar. Un buen autor novelesco, con el objetivo de lograr el éxito de su novela, debe primeramente identificar a sus protagonistas como ejes principales de la acción en el desenlace de la obra. De igual forma, si queremos tener un entendimiento claro y conciso de lo que Dios va a hacer al final de los tiempos, debemos pedir al Señor a sol y sombra, mediante la oración, que nos dé el poder discernir de manera correcta lo que realmente dice la profecía bíblica tocante al fin. Esto definitivamente no es para cualquiera. El Apocalipsis es una obra majestuosa que todavía no se ha cumplido. Pero para muchos, según ellos, ya se ha cumplido y se está cumpliendo. Entonces, sí, vale la pena enfocarse y centrarse bien a ver en qué medida, en qué parte se está cumpliendo. Entonces, con el objeto de lograr todo esto, debemos hacer un análisis minucioso de aquellos que ejercen tal protagonismo principal en este ámbito, y no imponer nuestra opinión o nuestra interpretación lógica, lo que pensamos o suponemos que es, o nuestro punto de vista mucho peor.
Dios ha reservado para el final una buena parte de la profecía bíblica, damas y caballeros, lo cual conocemos como escatología bíblica, la misma que está relacionada con los eventos de los últimos tiempos, antes de que venga el grande y glorioso día de nuestro Salvador Jesucristo, a quien lo esperamos en la verdad. Damas y caballeros, muy buenas tardes. Reciban un saludo cordial de su amigo y servidor, el evangelista Wilson Pesantes, desde la ciudad de Cuenca, localizada en esta maravillosa zona sur de esta bella nación ecuatoriana, que hoy mismo está siendo atacada por el narcoterrorismo, a la cual nuestro joven presidente Daniel Noboa ha declarado estado de guerra. Que Dios tenga misericordia de nuestra nación. Bien, en este momento, antes de continuar el programa, quisiera levantar yo una palabra de oración, como siempre lo hago, antes de decirles el tema que Dios ha puesto en mi corazón para tratar. Señor Todopoderoso, gracias te damos por este maravilloso día, miércoles, en el cual tu gracia, tu grandeza, tu poder se manifiestan nuevamente. Te pido por todas aquellas personas que verán el programa, que tú derrames de tu espíritu para que esas personas escuchen la palabra de Dios y que sean capaces de discernir y entender lo que está pasando en los últimos tiempos de nuestra existencia. Gracias, Señor. Abre su corazón y guárdalos de todo mal. En el nombre de Jesús, amén y amén. El Señor ha puesto en mi corazón compartir con ustedes un tema importante que lleva por título ¿de qué linaje descienden los Estados Unidos de Norteamérica según la Biblia? Y esto lo hemos basado en el libro de Génesis, capítulo 12, versos del 1 al 10, y otras escrituras que estaremos analizando y viendo durante el programa, que tendrán directa relación con la temática propuesta. El presente estudio ha sido realizado a través del método de bosquejo bíblico, bosquejo expositivo de la Biblia, o estudio inductivo. Esto es libro por libro, capítulo por capítulo y verso a verso, para que de esta manera se pueda entender cada una de las expresiones, de los aspectos que Dios está enseñando a través de la Biblia. Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos y éste decidió obedecerlo luego en todo. Dios le dio a Abraham una orden directa y jamás dudó en hacerlo, ya que quiso agradar de todo corazón a Dios. A lo mejor Abraham al principio escuchó solamente una voz, a manera de idea. Se lo contó a su padre Taré y su padre Taré le dijo, bueno, ¿sabes qué, Abraham? ¿Cómo es que tú puedes confiar en una idea, en un pensamiento? ¿Ah? Hay que vivir la realidad de la vida. Dice el verso 1 de Génesis capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una gran nación. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, dice el verso 1 y 2 de Génesis capítulo 12. Entonces aquí vemos que la obediencia de un hombre llamado Abraham hizo que Dios decidiera darle otro nombre mucho más excelente que aquel que había recibido de sus padres terrenales, para confirmarle que habrá muchas naciones que saldrán de su linaje, que saldrán de sus lomos. Este nombre era Abraham.
Esto es lo que cuenta el relato bíblico en el libro del Génesis capítulo 17 verso 1, que significa padre de muchas gentes. En efecto, el tiempo había transcurrido y Dios quiso saber si Abraham tenía la total disposición de amarlo y servirlo durante toda su vida. Y éste mostró su total fidelidad a aquella voz, la cual él no conocía de dónde venía. Entonces le pidió que ofreciera en sacrificio a su único hijo Isaac en la cima del monte Moria. Esto ya mucho después, claro está. Y sin dudar así lo hizo. Y pasó la prueba más difícil, que lo declaraba justo delante de Dios. Como resultado de esto, Dios le hizo una promesa sin condición sobre que sus descendientes serían innumerables como las estrellas del cielo y como las arenas que están a la orilla del mar. Y que sobre todo mostrarán un total dominio sobre todo el mundo. Podemos revisar la escritura. ¿En dónde está esto? Génesis capítulo 22, versos del 16 al 18. Por favor, le pido que chequee, revise estos versículos, esta cita bíblica. Génesis 22, capítulo 22, versos del 16 al 18. Han pasado aproximadamente 4,000 años desde que Dios le hizo esta promesa al patriarca Abraham de Israel. La pregunta que hay que hacer aquí es: ¿de qué linaje descienden aquellas naciones que Dios había hablado? Veremos más adelante. Ahora diremos que la promesa de primogenitura empieza con Isaac, hijo de Abraham, el hijo de la promesa. Continúa con Jacob y termina en José, el penúltimo de sus hijos. Hablamos del linaje de Jacob, a quien Dios cambió su nombre por Israel. Esto veremos en el libro de Génesis, capítulo 48, versos 13 y 14, que tiene directa relación con la temática, como les había dicho al principio. Dice el verso 13, primeramente leemos el enunciado. Efraín recibió la adopción y bendición de su abuelo Jacob, para que de su linaje se levanten naciones poderosas en lo postrero de los tiempos, sin ser el hijo primogénito de su padre José. Recuerden que José estaba en Egipto, había sido vendido por sus hermanos, se desarrolló allá bajo el régimen de Potifar, luego conoció al faraón y se casó con la hija de Potifar y con ella procreó 2 hijos, Efraín y Manasés. Manasés el primero y Efraín el segundo hijo. Dice el verso 13, y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él, dice el verso 13. Sabemos de primera mano que de acuerdo al relato bíblico, las 12 tribus de Israel descienden de manera directa del patriarca Jacob. Y de su unión con Lea, la hija mayor de Labán, le nacieron 6 hijos que son Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. De su unión con Bilha, sierva de Raquel, nacieron Dan y Neftalí. Ya tenemos 8. Luego Jacob se une a Silpa, sierva de Lea, y nacen Gad y Aser. Allá tenemos 10. Luego Jacob se une a Raquel, su esposa predilecta, y nacen José y Benjamín. Ahí tenemos los 12. De todos estos, Rubén, el primogénito de Jacob, decidió subir al sagrado lecho de su padre y acostarse con su concubina Bilha. Y por esta vil acción perdió los derechos de primogenitura, al cual tenía derecho el hijo mayor en la antigüedad. Y esta primogenitura pasó de manera directa a José en sus 2 hijos, Efraín y Manasés. Eso es lo que nos cuenta el libro de Primera de Crónicas, capítulo 5, versos del 1 al 2. A chequear la escritura, por favor. Las naciones surgen a partir del desarrollo familiar, mis amigos, hasta formar una gran comunidad. Y la unión de estas grandes comunidades, lógicamente, formarán sin lugar a dudas una gran nación.
Las 12 tribus dan cumplimiento a la promesa hecha por Dios a Jacob de que de sus lomos saldría una nación, y esta es la maravillosa nación de Israel. Aparte de Israel, Dios le promete al patriarca Jacob que una nación poderosa y un conjunto de naciones serán sus descendientes en los últimos siglos de los tiempos modernos. ¿En dónde lo encontramos? Está en Génesis capítulo 35, versos del 9 al 11. Veamos a qué naciones se refieren las escrituras, ya que la Biblia no las llama por sus nombres modernos. Entonces vamos a demostrarles que lo que han dicho estas voces a lo mejor no tienen ningún sentido. Pero ¿quién soy yo para contradecir lo que ellos han dicho? Veamos lo que dice la Biblia. Para estar seguros de esto es necesario hacernos la pregunta: ¿cuál nación en particular y cuál conjunto o grupo de naciones comparten una herencia común? Empecemos por allí. ¿A qué nos referimos con esto? Es la pregunta. Al hablar de herencia nos referimos a origen y parentesco, mis amigos. Esto es, al más cercano grado de consanguinidad, por supuesto. Además de todo esto, estas naciones tienen la misma cosmovisión en relación a la fe en Jesucristo, el Dios único. Por esta razón han decidido compartir con todo el mundo su grato e inconmensurable amor expresado en la Santa Biblia desde hace siglos. Estas naciones han trabajado a sol y sombra para frenar la injusticia, la impunidad y todo acto terrorista a nivel global en las últimas décadas. Hemos sido testigos de esto. La Biblia ha profetizado desde el principio acerca del nacimiento, ascenso y gran realce de dos importantes naciones que han tenido una muy alta trascendencia en los tiempos actuales. Estas naciones son parte de la promesa que Dios hizo a Abraham cuando dijo que reyes y naciones poderosas saldrían de él. Y estas naciones descienden directamente de dos de los nietos de Jacob que eran hijos de José. Con esto me refiero a Gran Bretaña, que fue superpotencia mundial en el siglo XIX, y los Estados Unidos de Norteamérica, que ascendió a la posición de superpotencia mundial a comienzos del siglo XX, año 1917, después de la Primera Guerra Mundial. No obstante, algo que ha confundido sobremanera a un sinnúmero de pastores y expositores bíblicos hasta hoy es que los Estados Unidos no encajan en ninguna parte de la profecía bíblica y que muy pronto desaparecerán como nación. Realmente es una pena que se hayan comido ese cuento barato y chino. La Biblia dice lo contrario, completamente lo contrario. Dios había profetizado que jamás será quitado el cetro de Judá. Recuerde esto. Es decir, va a haber siempre un descendiente en ese trono. Y esto hace referencia a la dinastía davídica, de la cual vendría el maravilloso y dulce Mesías Salvador, Cristo Jesús, nuestra esperanza. Si bien es cierto, aquella dinastía de David se truncó cuando los babilonios invadieron Judá y llevaron al cautiverio a todas las 10 tribus de Israel, las tribus del norte, en el siglo VI antes de Cristo sucedió esto, el cual jamás desapareció, mis amigos, sino que con el tiempo fue transpuesto a las islas británicas. Jacob, antes de su muerte, dijo que los descendientes de Efraín formarían un conjunto de naciones en los últimos siglos, lo cual se cumplió con el auge del Imperio Británico y su grupo de naciones. Entonces, en este orden, Gran Bretaña desciende directamente de Efraín, que era el segundo hijo de José, patriarca bíblico. Manasés, el hijo primogénito de José, recibió también la adopción y la bendición de su abuelo Jacob, aunque en segundo lugar, siendo el primero, el primogénito, para que de su descendencia se levante una poderosa nación que dominará el mundo moderno. Y estamos en ese auge. Dice el verso 14, entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el hijo primogénito. Dice el verso 13.
de Génesis capítulo 48. Jacob otorgó la bendición a Manasés al revés, para que de él surgiera una nación de gente alta, robusta y tez blanca. Esta bendición se cumplió con el nacimiento de los Estados Unidos de Norteamérica. Se puede percibir fácilmente tanto en el ambiente, la cultura, el desarrollo y poder de Estados Unidos y Gran Bretaña, que son naciones únicas que aman a Dios. Le temen y lo respetan y se aman el uno al otro y se tienen un gran respeto. Y esto se ha visto. Dios jamás pondría su sello y su santo escudo en cualquier nación, mis amigos, para que ésta figure como poderosa e infranqueable. Como podemos ver que quieren hacer ciertas naciones como Corea del Norte, que ya mismo pierde el norte. China, Yemen, algunos países musulmanes como Irán, Irak, Siria, que son naciones que impulsan la rebeldía y el terrorismo por doquier. Dios usa con poder y protege a aquellas naciones que temen su santo nombre, como las que hemos indicado, mis amigos. Bendito sea Israel, bendito sea el Reino Unido y benditos sean los Estados Unidos de Norteamérica. Dios bendiga a América. Dios movió el corazón de un gran número de descendientes de Manasés por esta causa, con el objeto de que estos emigraran a América del Norte desde Gran Bretaña y otros países europeos. Como resultado de la guerra de independencia de Estados Unidos, por allá por los años de 1789, antes de su independencia. Los hermanos se separaron entonces de manera política, aunque a menudo han trabajado en conjuntos de maneras que nosotros no podemos describir, y han sido de alguna manera una gran bendición para el mundo. Hablamos de Gran Bretaña y Estados Unidos. Dios habló por medio de Jacob diciendo que los descendientes de Efraín y Manasés se iban a propagar. Génesis 48, 19. Dios los ampararía en la batalla y los haría fuertes y que jamás los dejaría solos. Los versos 23 y 24 de Génesis 48 dicen y que serían dueños y poseedores de grandes recursos naturales. Estados Unidos tiene 9.895.000 kilómetros cuadrados. Es un vasto territorio y que jamás serían desamparados. El verso 25 y 26 dice, de acuerdo a la promesa de Dios hecha al patriarca Abraham, sucederá todo esto. Realmente a muchos podrá parecerles muy sorprendente que los descendientes de Isaac o los hijos de Isaac llegaran a ser conocidos con el nombre de sajones. Génesis 21, 12 dice algo en relación a esto. ¿Cuándo se separaron los descendientes de los hermanos de Efraín y Manasés? Es la pregunta. La respuesta es en tiempos coloniales. ¿Y cuándo fueron los tiempos coloniales? Sería la pregunta también que tenemos que hacer. La época colonial fue el periodo histórico en el que algunas naciones europeas como España, Portugal, Francia, Países Bajos e Inglaterra exploraron, conquistaron y colonizaron territorios de los otros continentes. La dominación colonial no solo supuso la explotación económica y la subordinación política de las personas en esas vastas áreas conquistadas, sino que abarcó cuestiones religiosas, sociales y también culturales. Desde entonces, los imperios europeos iniciaron su era colonial entre los años 1492 y 1500 respectivamente. Se expandieron y colonizaron territorios en América, África, Asia y Oceanía. 4 continentes. En la mayor parte del continente americano, la época colonial terminó entre fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX con las guerras de independencia. Conclusión. La santa obediencia del primer patriarca llamado Abraham hizo que Dios cumpliera las promesas que él había hecho sobre que de él descenderían reyes y naciones poderosas que mantendrían un firme gobierno a través del tiempo, como hemos presenciado los últimos 200 años. Es cierto que así como nacen los imperios, también caen. Pero hoy se habla de un resurgir de la nación estadounidense.
hoy mismo está siendo asediada por estas naciones musulmanas como Irán, Irak, Siria y Yemen. No la nación de Yemen mismo, pero sí los rebeldes hutíes que están atacando las embarcaciones en el Mar Rojo. ¿Quién les ha dado el derecho de hacerlo? Ahí ha asaltado la primera potencia mundial junto con su hermano, la Gran Bretaña, aliados eternos para siempre. Y el Señor los unió y unidos hacen un gran equipo. Realmente es de trascendental importancia trazar bien la palabra de Dios, mis amigos. Aquellos que enseñamos la Biblia debemos estar en una relación íntima con aquel que es autor de su palabra preciosa. Y no tratar de poner nuestra opinión o enseñar lo que a mí me parece que es. El hombre que enseña debe entender que la Biblia no es un libro de literatura cualquiera. Y que no cualquiera está apto para enseñarla. Porque hay que primeramente vivirla. Ya que hay que experimentar lo que Dios hace a través de su palabra en la vida de aquel que quiere convertirse en maestro, convertirse en comunicador de los asuntos celestiales. Y no solo tratar de entenderla. Esto no es mi deseo es que esa preciosa palabra se haga real a través de mi vida, para que en vez de dar un sermón yo pueda realmente ser ese verdadero mensaje vivo, con mi acción diaria al servicio de la colectividad, no solo ecuatoriana, sino del mundo. Dos naciones poderosas en los tiempos actuales nos han demostrado ampliamente que han sabido vivir en entrañable hermandad desde que Dios las hizo nacer de la descendencia de Efraín y Manasés, nietos del patriarca Jacob. Así de sencillo. De ahí nacen las dos naciones, Gran Bretaña y Estados Unidos. Gran Bretaña está compuesta por 4 naciones poderosas, que son Inglaterra, Gales, Escocia. Estas naciones maravillosas forman la actual Gran Bretaña, más conocida como el Reino Unido. Entonces, lo han hecho así porque entendieron a quién pertenecen, han declarado firmemente su fe en el único Dios que creó todas las cosas de la nada. Y simplemente a las demás naciones no les ha interesado aquel noble discurso compartido por ellas. Los enemigos natos han llamado a Israel el pequeño Satán, olvidando que aquello constituye una gran blasfemia, por la influencia del brutal odio que hay en sus corazones contra esa bella nación que Dios ha creado para su gloria. He allí la gran nación, aquella que lleva el símbolo de la gran águila en su seno, a la cual Dios ha llamado la mayor de las hijas del reino. A estos ellos han denominado el gran Satán. Sus incansables esfuerzos contra ella para que caiga han brillado como saetas que iluminan la oscuridad del cielo. Esta bella nación lleva en el centro de su escudo de armas la imagen de una gran águila. El águila es la más hermosa de las aves rapaces diurnas, si ustedes no lo saben. Veamos algunas características de este maravilloso animal que surca los cielos. Mide entre 80 y 90 centímetros de altura. ¡Qué grande este animal! Esta ave. Sus características físicas son pico recto y curvo en la punta. Excelente musculatura. Su aguda visión le permite divisar a su presa mucho más allá de los 500 metros de distancia, sin la posibilidad de fallar jamás, mis amigos. Ahí nomás dése cuenta. Además, su arma letal está en sus poderosas garras y su incomparable velocidad, acompañada de un vuelo a manera de planeo perfecto. Este símbolo es un tipo de Dios mismo. La pregunta es, ¿por qué los Estados Unidos decidieron poner en su escudo de armas la imagen representativa de esta gran ave? Tanto el fundamento, así como su estructura, su poder económico, su moneda, su cultura y la constitución de esta gran nación había basado su fe y su esperanza en el único Dios que creó el cielo y la tierra. Lo confirmo. Yo particularmente amo a los Estados Unidos.
y soy parte intrínseca de esa nación, porque conozco su gente, su cultura. Y desde niño me crié con 2 familias norteamericanas. Y bendigo y agradezco a Dios por eso. Quisiera hacer una oración llamándole a usted a reconsiderar su posición en relación a Dios. Si usted tiene duda de su salvación y no está seguro o segura de a dónde irá después de la muerte, sepa que ahora mismo Jesús, el Dios hombre y único camino al Padre, está con su cabeza inclinada hacia donde usted está ahora, dispuesto o dispuesta a escuchar sus palabras de arrepentimiento sincero. Jesús está listo para derramar de aquel amor inmenso que brota de su pecho por usted y los suyos, mis amigos, para darles aquella dulce paz que el mundo les ha negado hasta ahora, para darle dirección, consuelo y fortaleza que será necesaria para seguir su camino. Él desea entrar en su vida hoy mismo, con el afán de establecer una firme y férrea relación que va más allá de toda acción y tradición religiosa. Está anheloso de guiarle a todas aquellas maravillosas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a encaminar sus pasos por sendas de justicia, por amor de su nombre. Repita una oración conmigo, pero que sea su corazón, no lo que yo estoy diciendo. Oh Padre bueno y justo, en esta hora vengo ante tu presencia cargada de maldad y pecado. Esta vida que he llevado hasta ahora, desde que Adán, el primer hombre, a quien tú con tanto amor formaste del polvo, decidió quebrantar tu santa ley moral, oh Dios. Sin pensar más que una vez, lo hizo y de inmediato la muerte se apoderó del mundo. Tu palabra dice que así como en Adán todos mueren, de la misma forma todos en Cristo serán vivificados, Dios mío. Vivifícame ahora por medio de la fe en tu Hijo Jesucristo, ante cuya cruz me postro hoy. Quita el pesado fardo de mis pecados que impiden mi recio andar. Permíteme caminar en esa libertad que viniste a dar cuando de ti nada sabía. Antes de que mi embrión se formara, pensaste en mí. Me sacaste al lugar espacioso, irrumpiendo la oscuridad, sin saber lo que sería de mí. Cuidaste con vivo celo mi persona a lo largo del camino, en el tiempo transcurrido hasta este día. Hoy he hecho un alto en mi camino para escuchar tu voz antes del agudo ocaso, mi Señor. Ten de mí misericordia. Aquel cabo roto de milenios, oh Señor, restaura. Sangre y agua brotó de tu costado para dar la plena redención. Te ruego, mi Dios, escribir mi nombre con letras de oro en tu gran libro, allá arriba. El blanco lino fino y la corona en mi cabeza luciré al fin delante de ti. Al son del arpa celestial gozoso cantaré, habiendo sido por la fe en ti ganador de 1000 batallas. Al final usaré la silla preparada para mí junto a la mesa, donde adoraré por siempre tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Gracias por recibirme y gracias por permitirme aceptar la elección que tú has hecho en tu maravilloso Hijo Jesucristo. Esto realmente me ha dado paz, gozo, y seguro estoy de que este día soy salvo para siempre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo la oración con viva fe, tenga la plena certeza y seguridad de que Dios la ha escuchado y desde este momento hay un nuevo nombre escrito en gloria, el suyo. Que Dios le bendiga. Reciba un saludo de despedida de su amigo, el evangelista Wilson Pesantes, que siempre está orando por usted, y oremos por la liberación, la paz, también la prosperidad y la calma de esta bella nación ecuatoriana. Levantemos en oración al presidente Daniel Noboa Asís, y que nuestras Fuerzas Armadas sigan cobrando el ánimo, la fuerza y la potencia que Dios les dé para combatir a un enemigo común, a aquellos que han despreciado la grandeza de Dios, no saben lo que han hecho. Dios
también murió por las mafias que nos están atacando ahora mismo. Oremos también para que sea Dios quien transforme el corazón de estas personas y que en lo postrero de los tiempos puedan ellos inclinarse a dar testimonio y decir: Señor, realmente tú eres único. Muchísimas gracias y buenas tardes, y será hasta una nueva entrega este fin de semana aquí en mi página oficial de Facebook, en mi programa Una Voz de Esperanza. Que Dios les guarde y les bendiga. Un abrazo.